escuchar entonces. Excelente. Solo falta el hermano Cantillano, a ver si pronto se une. Oremos pues, hermanos. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche por un día más que nos regalas, oh Dios Todopoderoso. Te damos la gloria y la honra a ti porque eres bueno y queremos poner nuestras vidas y esta clase en tus manos, en manos del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría. Padre, gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y sus familias Padre, amén. y las Nombre de iglesias que Jesús. ellos representan, Padre. Te damos gracias en el nombre de, sobre todo, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a ver el material. Estamos en la clase número 12 ya. Vamos a ver un par de videos pequeños. Aquí puede ser que salga algún anuncio, hermano, porque lo estoy tomando directo del YouTube. En este súper el dinero no me alcanza. Monedas de muerte. Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, que es el canal donde encuentras la respuesta a todas tus inquietudes. Hoy hablaremos de qué es el contexto histórico, ejemplos y usos de este contexto. Quédate también con nosotros hasta el final porque te tengo un dato curioso interesante. Ahora sin más, comencemos. Bien, la historia es sumamente interesante y sirve para que podamos entender muchas cosas de nuestro pasado e incluso podamos predecir o estimar algunas cosas de nuestro futuro. Ahora, dentro de todo este ámbito de la historia hay una frase que muchas veces podemos escuchar y es el contexto histórico. ¿Qué es? Te lo explico a continuación. Bien, cuando hablamos de lo que es el contexto histórico, tenemos que decir que es un conjunto de eventos que como tal influyen en ciertos acontecimientos dentro de un periodo o una época, ¿ok? Entonces, el contexto va a venir siendo todo ese conjunto secundario que como tal influenciaron en ciertos acontecimientos particulares dentro de un periodo, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las características de un contexto histórico? Bueno, hay que tener presente que pueden variar, pero básicamente el contexto histórico está atado a una época o periodo específico. Por ejemplo, podemos hablar del contexto histórico de la Revolución Industrial y eso está atado a lo que es el comienzo del siglo XVIII y todo lo que abarcó, ¿ok? Luego también podemos decir que el contexto histórico puede variar dependiendo del punto de la historia en el que se encuentra, es decir, no todos los contextos históricos son iguales. Y también podemos decir que es interdisciplinario, es decir, el contexto histórico puede traer dentro de sí como tal un contexto social, un contexto político e incluso un contexto cultural. Ahora, visto lo anterior, entonces nos damos cuenta que hay distintos tipos de contextos históricos. Así es, como tal podemos llegar a tener un contexto histórico, social y cultural que básicamente son muy similares, aunque uno está un poquito más arraigado a lo que es el ser humano per se y otro está más arraigado a la ética. Y también tenemos el contexto histórico político. Luego tenemos el contexto histórico económico y también tenemos el deportivo, ¿ok? Ahora, normalmente todos estos contextos influyen de forma conjunta para crear un contexto histórico mayor, ¿ok? Cuando hablamos, por ejemplo, del contexto histórico social y cultural, que a veces están separados, nos referimos quizás a cómo actúa determinada población ante una situación. Muchas veces el contexto político influye en el contexto social y cultural y muchas veces incluso el contexto deportivo va a verse influenciado por el contexto político, porque por ejemplo si un gobierno no tiene la cultura de invertir en el deporte, por supuesto el contexto político va a estar deprimido, ¿ok? Entonces son como interdependientes. Finalmente ahora quiero darte el dato curioso que estabas esperando.
conocer el contexto histórico puede ayudarnos a tener una mayor comprensión del suceso que estamos analizando. Por ejemplo, si tú estás leyendo el libro de 1984, un libro muy famoso, pues debes entender, o si tú tienes presente y entiendes que fue escrito en 1949, donde era una época de muchos regímenes totalitarios, entonces podrás comprender muchas de las ideas que plasmó el autor en el libro. Lo mismo sucede con el Gran Gatsby, que como tal fue desarrollado por Fitzgerald, y como tal puede darte una mayor amplitud de conocimiento si tú entiendes que en 1920 fueron los años dorados de Estados Unidos. Teniendo presente este contexto como tal a nivel social, podrás entender mejor el libro. Bien, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos! Ok, vamos al otro, hermano. Este era el contexto histórico, ¿verdad? De la humanidad, para que tengamos una idea que es importante entender lo que es el contexto histórico. Ahora vamos a ver este otro que es sobre la Biblia. ¿De dónde viene este pollo? ¿Y cómo lo habrán alimentado? ¿Cuánto tiempo? Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, que es el... Gálatas es un libro el cual vemos un lado diferente de Pablo. Él ha sido desafiado, presionado, y cuando escribió esta carta, está enojado. ¿Por qué está tan enojado? Pablo escribió esta carta al final de su primer viaje misionero, en donde su enfoque principal fue el sur de Galacia. Por casi 2 años viajó en esta área, en donde proclamó las buenas nuevas de Jesús, plantó iglesias y vivió el poder del Espíritu Santo. Este viaje misionero marcó el principio de una transición grande de la iglesia. Por primera vez, muchos gentiles se hicieron seguidores de Jesús. Pero a pesar de su éxito, Pablo enfrentó persecución, incluyendo un momento en el que fue apedrado públicamente. Hasta pensaron que estaba muerto. Pero esa no era la razón por la que Pablo estaba enojado. Estaba enojado porque un grupo de falsos maestros que fueron después de él arruinaron el arduo trabajo que había hecho. Estaban desviando a las iglesias de la región de Galacia. Entonces, ¿quién eran estos falsos maestros y qué estaban enseñando? Para comprender mejor la situación, echemos un vistazo a la relación estrecha y compleja entre el cristianismo y el judaísmo y su perspectiva de los que conocemos como gentiles. En el siglo I, el judaísmo veía a los gentiles como impuros y el contacto con ellos era inaceptable. Por esta razón, los judíos mantenían distancia con ellos para no contaminarse. Sin embargo, había un camino para los gentiles que reconocían al Dios de Israel y querían adorarlo, pero no era fácil. Estos gentiles tenían que convertirse completamente al estilo de vida judío. ¿Qué significaba esto? Ellos necesitaban primero ser bautizados, después los hombres tenían que circuncidarse y después tenían que seguir las leyes de Moisés, especialmente las leyes de comida y festivales. Estos requerimientos eran demasiado para muchos gentiles, por lo que muy pocos se convertían al judaísmo. Algunos gentiles tomaban un atajo, reconocían al Dios de Israel, eran bautizados, pero no se circuncidaban. Estos gentiles eran llamados temerosos de Dios, y aunque iban a las sinagogas y eran simpatizantes de los judíos, desde la perspectiva judía, ellos seguían siendo impuros. Todo eso cambió con Jesús. Después de su muerte y resurrección, los discípulos de Jesús fueron empoderados por el Espíritu Santo para proclamar su mensaje con valentía a toda persona a su alrededor. Ellos entendieron que Jesús era el Mesías y el Salvador prometido de Israel, y Él era a quien todo el Antiguo Testamento señalaba. Jesús los liberó de la carga de seguir los sacrificios y las obras ceremoniales de la ley y del Antiguo Testamento. Lo único requerido para reconciliarse con Dios era la fe en Jesús. Los primeros cristianos eran judíos y solo pensaron en proclamar las buenas noticias de su Mesías con otros judíos. Después de todo, ellos estaban esperando su Mesías desde mucho tiempo atrás. A través de la predicación de las buenas noticias acerca de Jesús, muchos judíos se convencieron que Jesús era el Mesías y se hicieron cristianos. Desafortunadamente, la mayoría de los judíos se rehusaron a aceptar a Jesús como su Mesías. Ellos prefirieron seguir sus tradiciones y leyes
y no convertirse en seguidores de Jesús. Con todo esto, las cosas entre los judíos y gentiles se pusieron tensas, pero hubo algo aún más grandioso. Dios llamó a los cristianos a hacer algo de valentía y en contra de la cultura, llevar las buenas noticias de Jesús a los gentiles. Así como ellos se levantaron en fe y obediencia, muchos gentiles se hicieron seguidores de Jesús y se unieron a la comunidad de creyentes. Al paso del tiempo, muchos creyeron que los gentiles sobrepasaron el número de los judíos creyentes en la iglesia. Mientras más gentiles se hacían cristianos, algunos judíos cristianos se enojaban. Incluso, después de convertirse en seguidores de Cristo, ellos mantenían la tradición de alejarse de los gentiles. Pero, ¿deberían simplemente aceptarlos? ¿Qué pensaría el resto de la comunidad judía? Ellos temían ser rechazados o perseguidos por ser amables con los gentiles. ¿Y entonces qué hicieron? Por temor, ellos comprometieron el mensaje del Evangelio. Ellos decidieron que la fe en Jesús solamente no era suficiente para tener una buena relación con Dios. Ellos enseñaban que la justicia delante de Dios era ganada a través de la fe en Jesús, más hacer las obras de la ley. Exigían a los gentiles que querían convertirse en seguidores de Jesús a pasar por las leyes de conversión de los judíos. En otras palabras, los gentiles debían convertirse al judaísmo primero para poder ser seguidores de Jesús. Por esta razón, estos falsos maestros eran llamados los partidarios de la circuncisión o judaizantes. Entonces, ¿qué hicieron los judaizantes? Después que Pablo plantaba una iglesia e iba a la siguiente ciudad, ellos llegaban y desacreditaban a Pablo. Afirmaban que no era un verdadero apóstol, que era un falso maestro que enseñaba un evangelio incompleto. Le acusaban de proclamar un evangelio fácil para los gentiles con el fin de tener muchos conversos y los dejaba como temerosos de Dios, impíos. Los judaizantes entonces enseñaban a esta nueva iglesia lo que ellos llamaban el mensaje del verdadero evangelio, lo que Pablo no les dijo. Ellos tenían una influencia muy fuerte en algunas de las primeras iglesias, convirtiendo a los nuevos cristianos en lo que el apóstol Pablo llamó un evangelio diferente. Entonces, ¿por qué Pablo está tan enojado? Porque Jesús ha dado el regalo más grande en el mundo a los habitantes de Galacia. Fueron justificados por la fe en Él y ellos estaban despreciándolo. Ellos estaban tratando de ganar su favor con frutos inútiles, en lugar de aceptar el único camino a la salvación. Ahora que conoces un poco del contexto histórico y cómo los judaizantes estaban comprometiendo el mensaje del evangelio, ¿cómo te ayuda a saber todo esto al leer el libro de Gálatas? ¿Cuál es el mensaje de Pablo a los Gálatas y cómo lo vivimos hoy? Cuando aprendemos verdaderamente a permanecer firmes en nuestra fe y caminamos en la libertad que Dios tiene para nosotros. Esto es el efecto Gálatas. Ok, hermano, ya voy a quitar esto para que hablemos. Pero la regla que estamos viendo al principio es el contexto histórico, ¿verdad? Hemos visto el literario, el textual, y este es el contexto histórico que hemos venido viendo, que no es así nomás, ¿verdad? De interpretar la Biblia, sino que tenemos que ver estos contextos para tratar de hacer el mejor trabajo. Entonces después vamos a continuar, pero ahorita quisiera escuchar qué entendieron ustedes por lo que es el contexto histórico. Esperen, hermanos, que aquí. A ver, hermanos. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué importancia? Aquí, bueno, el primero era en general, ¿verdad? Hablándonos un poco de lo que es un contexto histórico. Y este otro hablaba de la Biblia ya en Gálatas. ¿Y qué entienden ustedes que es el contexto histórico según lo que vimos? ¿Quién es el primer valiente ahí? ¿O la valiente? Para mí, en realidad es la historia de lo que ha venido sucediendo. En este caso, cuando miramos
en el libro de Gálatas, ¿verdad? Que narran un poco los acontecimientos, que era lo que existía hasta ese momento, que era la ley. Pero después de la venida de Jesucristo y entró el apóstol Pablo a evangelizar y todo, entonces había prácticamente un como problema se habían encontrado, porque supuestamente los del pueblo de Israel decían que tenían que judaizarse y todo, pero la realidad era otra, ¿verdad? Porque eran tratos diferentes de Dios con su pueblo y también con el pueblo gentil. Correcto. ¿Verdad? Pero vinieron como resumiendo un poco, ¿verdad? Los hechos que habían acontecido anteriormente, ¿verdad? Okay. Y vino a luz lo nuevo, ¿verdad? Eso es lo que entendí ahí en relación a lo que decían sobre el libro de Gálatas. Ok. Ahora, ¿ustedes para qué creen que sirve analizar el contexto histórico? Hablando de la interpretación bíblica. A ver, hermanos. Yo pienso, Francisco, yo pienso que ahí entra en juego de lo que en un futuro iba a suceder, ¿verdad? Porque poco a poco se vino sucediendo todas las cosas, sí, ¿verdad? Hasta que llegó, ¿verdad? La verdad del evangelio. ¿Algo más, mi hermano Darío? Oh, sí, no, en el contexto histórico, en cuanto al libro de Gálatas, está muy claro lo que acabamos de ver con usted ahorita en el video. Es importante para poder, el contexto histórico es importante para poder entender en la posición que se encontraban ellos en ese momento. Y como por tanto para ellos eran conocedores del judaísmo de alguna manera. Pero luego llega Pablo con el evangelio de Jesucristo. Okay. Anunciando que en Jesús hay libertad, tanto que no tienen necesidad de guardar el judaísmo para acercarse a Dios. Okay. Porque pues en el judaísmo habría que hacer los rituales que se explican ahí. Pero en Cristo hay un acercamiento a Dios diferente, porque no es a través de nuestras acciones, sino a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es lo que Pablo les explica, ¿verdad? Y bueno, lo que ahí, para poder entender el libro de Gálatas, es importante lo que hemos visto del contexto histórico del libro de Gálatas. Okay. En qué condición se encontraban ellos, que de repente se sintieron confundidos, okay, ¿verdad? En este libro de Gálatas, el apóstol les llama Gálatas insensatos, que después de ser libres quieren volver a la esclavitud. Y eso es a lo que nos lleva en este caso el judaísmo, sí, a la esclavitud, y Cristo es pues nuestra libertad. Ok, muy bien. ¿Algo más? No sé, en resumen, Francisco, pienso que sería, para mí pues, sí, en resumen sería saber dónde estábamos, de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. En eso nos ayuda un poco el contexto histórico. Ok, muy bien. Bueno, Gerardo, miren, les voy a poner, a mí me sirvió mucho ser misionero en España, hermano, para poder entender, por ejemplo, el contexto histórico. Fíjense lo que les voy a decir. Salíamos a evangelizar. Entonces yo anunciaba: hermanos,
esta tarde, esto era un domingo en la mañana. Si ustedes no saben el contexto histórico, ustedes no van a entender lo que voy a decir ahorita. Íbamos a evangelizar a los musulmanes. Y entonces yo decía en el culto en la mañana, esto que les estoy contando es una realidad. Hermanos, hoy a las 2 de la tarde espero solo varones. Ninguna mujer puede llegar, solo varones. Y a las 2 de la tarde salimos para evangelizar. El que no conoce el contexto, oiga bien, dice, wow, el pastor Zúñiga no le gusta trabajar con mujeres. Qué tremendo, ahí lo dijo clarito, que no pueden ir mujeres, que solo van varones. Ahora, pero como no conocemos el contexto, no logramos entender por qué el pastor Zúñiga escribió una carta y dijo que solo iban varones a las 2 de la tarde y que mujeres no podían llegar. ¿Cómo podemos saber por qué dije eso, hermano? Porque con los musulmanes no te reciben si vas con una mujer. Y el que no conoce el contexto, ¿qué diría? Miren qué machista es el pastor. Él clarito dijo que mujeres no, solo varones. Pero resulta que con los musulmanes no puedo llevar ninguna mujer. Por eso es que es importante conocer el contexto, lo que se está viviendo en ese tiempo. Entonces, si nosotros no conocemos esa historia, no vamos a entender y vamos a decir cosas que no son. ¿Y por qué el pastor dijo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero si la palabra dice que en Cristo no hay varón ni mujer, tanto el hombre y la mujer son lavados con la sangre de Cristo, ¿por qué Él prohibió que las mujeres fueran? Entonces, por eso es que es importante conocer el contexto. Yo la vez pasada les dije, no sé si lo tengo aquí, pero yo les dije que el pasaje de Deuteronomio que dice que por tanto el hombre no vestirá el de mujer y la mujer de hombre, en ese tiempo no habían pantalones, hermano. Aquí les voy a enseñar, según la inteligencia artificial, cuándo se inventaron los pantalones de hombre y cuándo se inventaron los de las mujeres. Entonces, si la persona no sabe el contexto de Deuteronomio, entonces no va a poder en realidad entender y va a decir cosas que no son. Entonces, en realidad, el contexto histórico es importante. Ahora, todas las reglas que hemos venido viendo son importantes, hermano. ¿Verdad? Todas son importantes. La textual, la de la literatura. Entonces, también este contexto es importante que nosotros profundicemos qué está pasando. Entonces, lo que vimos de Gálatas hablaba de cómo se convirtieron los judíos primero y que después querían que los gentiles al convertirse cumplieran todo. Entonces, para yo poder entender un poco lo de Gálatas, debo de saber ese trasfondo que estaba pasando. Y ya cuando yo sé un poco de la historia de lo que estaba pasando, entonces yo ya puedo comprender un poco más en realidad por qué Pablo dijo aquello, por qué Pedro dijo aquello, por qué en cualquiera de los libros se dijo aquello.
Entonces, en realidad el contexto histórico es tan importante como las demás reglas, ¿verdad? Hoy nos toca ver el contexto histórico. La clase pasada también estuvo interesante el contexto. Cada contexto es importante que nosotros lo vayamos viendo para poder comprender mejor, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar, lo que vamos a analizar. Y entonces por eso es importante. Ahora, ya vamos a ver el material y vamos a ver ejemplos, pero no sé si alguno quiere agregar algo más o preguntar algo antes de poner el material. Encontraba algo, un significado sobre el contexto histórico, dice, que nos permite comprender mejor su razón de ser, su importancia y su relación con su entorno. Correcto. Porque acuérdense que nosotros estamos viendo esto 3000 años después, 2000 años después. Entonces nos va a lograr ayudar a entender el entorno, qué pasaba en aquel tiempo, por qué se dijo aquello que se dijo. Nos está ayudando el contexto histórico a poder comprender en realidad lo que pasaba. No sé si la hermana Jenny quiere decir algo. ¿No? Ok. Estamos bien. Diga, hermana, ¿quiere decir algo? No, estamos bien, pastor. Bueno. ¿Hay algo más, hermanos? Si no, vamos pastor, al material. Mi hermano sí. Gerardo. Sí, exactamente, así es. El contexto histórico, eso es lo que nos enseña a nosotros a poder comprender y entender qué es lo que se vivía en aquel tiempo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo vemos en Gálatas, ¿verdad? La enseñanza que él venía enseñando a los Gálatas, pero hay que recordar algo, que el apóstol Pablo traía una persecución de mucho más antes, ¿verdad? Y lo estaban trayendo, o él venía enseñando el evangelio del Señor Jesucristo, y al llegar a Galacia, cuando él empezaba a enseñar, ¿verdad?, el evangelio del Señor Jesucristo, miramos nosotros de que en ese tiempo ya estaban otras religiones, ¿verdad? Y esta religión lo que hacía era confundir a muchas personas, pastor. Confundía a muchas personas enseñándoles otras doctrinas, otras enseñanzas, y tratando de meter la cultura de ellos, ¿verdad?, al pueblo gentil. Me llama mucho la atención porque en verdad ahora en día, si usted lo mira, esto está diciendo que son 2000, 3000 años atrás de esto, ¿verdad? El contexto histórico, ¿ah? Sí. Ahora viéndolo, ahora a estos tiempos, usted está viendo ahora de que ha cambiado el tiempo, ha cambiado la forma de enseñar muchas veces, ¿verdad? En el aspecto de que enseñan otras doctrinas. Y el Señor Jesucristo dejó una sola tan sencilla, que es creer en Él y seremos salvos, creer en Él y tendremos vida eterna. Entonces el apóstol Pablo llega ahí a Galacia a enseñar, ¿verdad?, la doctrina del Señor Jesucristo. Y estas personas, para poder ser de la religión de ellos, había que pasar un trámite, un gran trámite, dejar tantas cosas que el Señor ahora no nos pide tanto. Confesarlo y cheque. Ahora, pero es bien importante conocer el trasfondo, ¿verdad?, de estas religiones, de los tiempos, porque así mismo ahora en estos tiempos podemos también darnos cuenta cuando vamos a diversos lugares. Usted habló de España, ¿verdad?, cuando estuvo en España y estaba hablando del tiempo que iba a tener a salir a evangelizar a los musulmanes, dijo, ¿verdad, pastor? Correcto. Entonces, sí, ahora en estos tiempos nos enfrentamos, ¿verdad?, a muchas religiones que muchas veces no conocemos, ¿verdad?, el trasfondo, cómo ellos vienen moviéndose, y muchas veces llegamos a lugares a predicar o a hablarle a ciertas personas que tienen otras culturas, otras creencias, y se nos hace algo chocante tal vez con ellos porque no conocemos el trasfondo histórico de ellos, ¿verdad? En el tiempo en que se
se ha venido metiendo una doctrina en la vida de ellos, se ha venido moviendo la doctrina por los tiempos. Entonces, al llegar a estos lugares así o hablar con personas, tenemos un choque cultural, que eso impide muchas veces el entender a la otra persona, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿verdad?, la raíz de dónde ha aparecido tal religión, tal creencia. Pero en realidad, pues el Señor ha dejado algo bien clarito, pues creer en Él. Y eso es todo lo que necesitamos, creer y confesarlo con nuestra boca, ¿verdad? Y seremos salvos, dice su palabra. Amén, amén. Ahora, quiero recordarles, hermanos, no sé si ya se los mencioné en algunas clases de esta, hay grupos de judaizantes en este tiempo que quieren que los cristianos volvamos, ¿verdad? Que vivamos la ley mosaica y que hagamos todo lo que hacen los judíos y guardar el sábado y circuncidarse. Y quiero decirles que hay varios que están en eso, han caído, ¿verdad? Porque les dicen pues que ellos son el pueblo verdadero de Cristo y que por algo Cristo pidió todo eso y que ellos deben de hacerlo. Y algunos están con eso, pues lastimosamente, ¿verdad? Yo les mencioné a ustedes que una hermana que conocí, pues con una sana doctrina, se metió a eso y me dijo, hermano, yo fui a Israel, me dijo. Y el único lugar donde Dios responde verdaderamente una oración, siempre la va a responder, me dijo, es en el muro de los lamentos. Siempre, o sea que aunque no sea la voluntad de Dios, la va a responder. Y entonces yo le digo, la hermana, le digo yo, y yo estoy en la olla, entonces, porque si nunca voy, le digo, Dios nunca me va. No, pero debería de esforzarse, me dice. Qué tremendo. Conseguir el dinero para irme, dice, porque cualquier petición que Dios no le ha respondido, ahí le va a responder. Y yo le dije después, porque primero le estaba yo como chuleando y después le dije, hermana, eso se llama idolatría. Dios no responde en un lugar, le digo, Dios responde a un corazón contrito y humillado que pide conforme la voluntad de Dios, le dije. Entonces, lastimosamente, hermanos, andan cayendo en eso. Entonces me dijo, ¿y usted cree que no es un privilegio poder ir a la tierra donde caminó Cristo? Sí, le dije yo, es un privilegio, pero no significa que Dios solo ahí responde, le digo. Dios responde a un corazón contrito y humillado, así dice la Biblia. Él no lo rechaza. Pero en este tiempo se está viviendo otra vez eso que se está hablando en el libro de Gálatas. Ok, vamos a pasar al material y después cualquier cosa continuamos. Si hay preguntas o alguna participación. Ok, entonces estamos en el contexto histórico. El contexto histórico descubre, dice, lo que significaban las palabras y el mensaje del texto en el tiempo y bajo la situación histórica en la que se escribió. O sea, porque es importante en realidad poder saber qué significaba en ese tiempo eso que se dijo. El principio histórico es importante porque el texto fue escrito en otros idiomas y bajo diferentes circunstancias y contextos históricos antiguos. Entonces, por eso es importante el principio histórico, ¿verdad? Porque son otros idiomas y eran otras circunstancias diferentes a las de nosotros. Ningún lector es libre de sus propias presuposiciones y prejuicios culturales contemporáneos. O sea, ya tenemos algunas ideas y hay pasajes que los vamos a ver conforme esas ideas, pero debemos nosotros con un corazón puro
No tratar de ver lo que nosotros creemos que dice, sino que debemos de ver los diferentes contextos que estamos estudiando, las diferentes reglas que nos van a ayudar, y en este momento estamos viendo el contexto histórico. Ahora, en el contexto histórico, hermano, se considera todo. ¿Quién era el autor? ¿En qué fecha fue escrito? ¿Cuál era el lugar? ¿Por qué se escribió? ¿Cuál era el motivo? ¿Quiénes eran los que recibieron esa carta? ¿Cómo estaba la situación en ese momento? También el aspecto religioso que estaban viviendo. ¿Cómo estaba la situación espiritual de esa iglesia a la que se estaba escribiendo? ¿Cómo eran los valores éticos? Las prácticas que vivían día a día, la forma que hablaban y cómo era la política y el aspecto social. O sea, en la política, en el contexto histórico, prácticamente se debe de analizar todas estas cosas. ¿Qué estaba pasando? ¿En qué fecha fue eso? ¿A quiénes se les escribió? Y todo eso en realidad es importante poder saberlo. Por ejemplo, la resurrección del Señor Jesucristo es vital para entender el antes y el después de la ley. La resurrección es un contexto histórico. Y entonces hay que entender que hay un antes y un después de ese contexto histórico de la resurrección. El cautiverio de Babilonia para el pueblo de Israel es vital para entender el mensaje de los profetas, porque ahí ellos hablaban al pueblo, ¿verdad? El pecado que vivían, lo que se estaban mezclando, y entonces es importante conocer ese contexto que estaban viviendo. Leer el libro de los Hechos de los Apóstoles es muy importante para entender las cartas de Pablo, porque ahí él dice algunas cosas referente a los lugares donde él estaba, por ejemplo. Recuerda que al interpretar hay que tomar en cuenta la cultura y la situación histórica en la que vivía el autor y su audiencia. Así que todo esto es parte del contexto histórico, ¿verdad? Que se vivía en ese tiempo. ¿Qué es la cultura? Es lo que la gente cree, dice, come, viste, actúa y la forma como piensa en un lugar y en una época particular. Ejemplo cultural. Dice, en este caso, lo que vamos a ver ahora no es un deber para nosotros los cristianos. Miren lo que dice. Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es un ósculo santo? Un beso. Ahora, esto era algo cultural de los romanos. Esto no es una orden, porque alguien que no sepa del contexto histórico de que esto era cultural entre los romanos, entonces diría, hermano, estamos fallando porque nosotros en nuestras iglesias no nos besamos. Debemos de saludarnos con un beso porque los romanos, así decía Pablo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, o sea, con un beso. Pero esa era una cultura de ellos, era algo en ese momento histórico que ellos lo hacían. Ahora, yo puse aquí el problema en España con los besos. Resulta que los latinoamericanos no tenemos la cultura de darnos besos. Y en España la cultura es darse 2 besos. Y entonces, hermano, una vez hubo un gran problema que llevaron a un hermano a la junta de líderes, me dijeron a mí.
El hermano era casado y la muchacha con la que pasó ese problema era casada. Y me dijo, mire, pastor, me dijo, fíjese que el hermano tal, lo saludé con un beso en un cachete y cuando lo iba a saludar para el otro lado, me puso la boca y si me besó en la boca. Entonces, en realidad, imagínense ustedes, y esa es una costumbre que hay en España. Pero nosotros, entonces, yo tuve que prácticamente declarar y prohibir decir, hermanas, no besen a los latinoamericanos. Saluden con la mano. Porque eso fue bien delicado, hermano, en realidad fue una cosa fuerte. Porque nosotros no tenemos los latinoamericanos la costumbre de saludarnos con besos. Y en España son dos, no es uno. Entonces, lo que quiero que vean aquí, hermano, en este pasaje, que ustedes ya lo conocen, esto era una costumbre. Esto no, alguien podría agarrarlo y decir, hermano, aquí Pablo dice que hay que saludarse con un beso y punto. Y nosotros estamos fallando y debemos de besar. Esto no es un mandato. Esto era algo que tenían ellos de costumbre y Pablo pues lo declara en ese momento aquí, ¿verdad? Entonces, para que nosotros veamos un poco el aspecto cultural y algo de contexto histórico. Y aquí pues puse eso. Alguien que no entiende historia y de cultura diría que es un mandato de Dios que los hermanos debemos de besarnos. Por ejemplo, miren lo que es el contexto histórico y la cultura. Dice, un misionero en algunos países asiáticos debe respetar la cultura de ellos, de quitarse los zapatos al entrar en la casa. Ellos lo hacen también por higiene. Entonces, ahora, para nosotros aquí en Centroamérica y América, pues no es costumbre. Pero si yo voy de misionero, debo de entender. Ahora, y alguien puede decir, ¿verdad? Ser cerrado, pero es que dejarse los zapatos no es pecado, yo me los puedo dejar. No, es que es una costumbre y hay que entender por qué en realidad ellos se quitan los zapatos y también lo hacen por higiene, ¿verdad? Entonces, es importante, aquí estoy poniendo algunos ejemplos, pero es importante poder comprender esto. Aquí está Deuteronomio 22:5, hermano. Dice así, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Ya les he dicho varias veces que aquí no se puede decir que está diciendo que la mujer no use pantalón, ni el hombre no use falda. No está diciendo eso. Entonces es importante ver lo que los historiadores nos dicen de ese tiempo. Y aquí creo que yo busqué el comentario de Matthew Henry. Dice, hay que mantener bien clara la distinción de los sexos mediante el vestido para mejor preservar la castidad propia y la ajena. Hay quienes opinan, y es muy probable, que aquí se tiene en cuenta la costumbre pagana de vestir a las mujeres con arreos de soldado, pues el hebreo dice instrumentos de guerrero. Entonces este comentarista nos dice que cuando habla de vestido en el hebreo original, lo que está hablando es instrumentos de guerrero. Ahora, casi por lógica podemos entender, como les dije ya, que no habían faldas ni pantalones porque usaban túnicas. Aquí también dice, pero también podría referirse a las filacterias que solo los varones usaban. O sea, habían cosas que se amarraban en los brazos que se llaman las filacterias y eso era solo para los varones. No debe de olvidarse, por otra parte, que en aquel tiempo tanto los hombres como las mujeres usaban faldas o túnicas.
y que en ocasiones pueden resultar más modestos en una mujer unos pantalones no demasiado ajustados que una falda, especialmente si esta es corta. Ese es el comentario que hace el comentarista, ¿verdad? Ahora, yo les voy a decir, hermanos, mi experiencia. Yo he ido a predicar a varias o muchas iglesias y hay algunas pues que no puede usar la mujer pantalón ni para dormir, pero resulta que yo he visto muchachas que se ponen unas faldas que no deberían de ponérselas, porque son bien apretadas. Y en realidad, aunque la anden al tobillo, pero no, porque no se ve bien, en realidad no es decente. Casi sería mejor usar un pantalón un poco flojo, más que esa falda, de esa manera, ¿verdad? Pero bueno, esos son criterios. Pantalones y género. Durante siglos, los pantalones fueron considerados exclusivamente prendas masculinas en la cultura occidental, aquí, allá en el oriente, los árabes y todo ahí no, pero a esta zona sí, existiendo incluso leyes que prohibían a las mujeres vestidos en algunos países europeos hasta bien entrado el siglo XX, vestirlos, dice. Un punto de inflexión llegó cuando Elizabeth Smith Miller diseñó en la década de 1850 los primeros pantalones de libertad o bloomer para mujeres, una prenda revolucionaria que desafió las restrictivas normas de vestimenta femenina de la época victoriana. La verdadera popularización del uso femenino de pantalones ocurrió durante las guerras mundiales, cuando las mujeres comenzaron a ocupar puestos tradicionalmente masculinos en fábricas y campos, necesitando ropa práctica y funcional. Entonces, esto es parte de la historia, hermano. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Que nosotros debemos de tener cuidado, usar algo que no es real, como Deuteronomio, decir que ahí dice que la mujer no puede usar pantalón, cuando en realidad en historia nos dicen cuándo es que empezaron a usar pantalones las mujeres, en 1850. Y por dentro, tú lo busques, vas a ver esta historia en realidad de lo que fue el usar pantalones para las mujeres. Ok. Vamos a ver Primera de Pedro 3, 4. Ahora recuerden que si hay algo que quieren agregar o preguntar, pues ya cuando terminemos esto, usted anótelo y hablamos. Primera de Pedro 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima, ¿verdad? Delante del Señor. Ahora fíjense bien, hermano. Lastimosamente, en forma muy equivocada, a veces casi han hablado algunos pastores o líderes que la mujer no debe ni de peinarse, que no debe de arreglarse. En realidad, porque aquí la Biblia dice eso, entonces es bien tremendo. Miren, miren lo que les voy a decir, hermano. Yo he conocido pastores varones que se pintan el pelo cuando les salen canas, pero es prohibido para las esposas pintárselo. Entonces ellas se ven como viejitas. Y ellos se ven chavalones, se los pueden pintar, entonces es bien tremendo, pues porque o es parejo o debemos de entender que eso no hace pues la gran diferencia, ¿verdad? Alguien podría decir, hermano, yo analizo de esta manera,
pero ¿por qué voy a pintarme una cana? Yo tengo unas canas y ahí me las dejo, ¿verdad? Pero digo, ¿por qué voy a pintarme si Dios así las hizo? Entonces, yo a veces me pregunto, ¿y por qué la gente se repara los dientes que los tiene de frente si así Dios quiso que salieran? ¿No será que es pecado que se compongan los dientes? Porque si Dios así quiso, ¿y por qué se los está componiendo? Entonces, en realidad son cosas que se llegan a exagerar, pues para mí. Ahora miren lo que dice el comentario del Nuevo Testamento acerca de esto, del libro Desafío. La belleza de ustedes no debe consistir de adornos externos. Debemos leer los versículos 3 y 4 en su conjunto y ver la comparación que Pedro hace. Él compara la belleza exterior de una mujer con su gracia interior. Enseña que esta última es mucho más importante que la primera. O sea, claro, en realidad lo que está diciendo el escritor no es las mujeres que no se peinen ni nada. Lo que está diciendo es que lo más importante es lo espiritual. Eso es primero, lo de adentro, ¿verdad? Dice, Pedro no dice que la mujer debe evitar adornarse. No formula ninguna prohibición contra el uso de algún cosmético o de algún atavío. El énfasis de Pedro no recae en la prohibición, sino en el sentido adecuado de los valores, ¿verdad? Entonces Pedro está diciendo, miren, hay que tener los valores bien claros, porque lo espiritual es lo más importante en todo caso. Tales como peinados ostentosos o el uso de joyas de oro ni vestidos lujosos. Pedro da 3 ejemplos de adorno exterior: el cabello, la joya y la ropa. No dice que las mujeres deben descuidar su apariencia exterior. No es su intención que anden con el cabello desarreglado, o que no usen ningún adorno, o que se vistan con ropa raída. No es eso lo que el apóstol Pedro quiere decir, ¿verdad? Sino pues que la mujer, y esto es igual para hombres y mujeres, que lo importante es lo interno. Ahora, un comentario de lo mismo de la Biblia Popular dice, el versículo 3 no les está diciendo a las mujeres de hoy que los peinados, la joya y la ropa bonita sean un pecado, sino que las mujeres y los hombres deberían apreciar la belleza de carácter más que la belleza en las revistas de moda. La verdadera belleza va de adentro para afuera y no viceversa. Entonces yo creo que debemos tener, o yo por lo menos tengo claro, que lo más importante es lo espiritual, es lo interno, pero no podemos prohibir que una mujer se ponga su peinado bien bonito y todo, ¿verdad? Yo creo que yo les mostré a ustedes, hoy no lo tengo aquí, lo que eran los peinados ostentosos de aquel tiempo. Unas cosas que se hacían en la cabeza y algunos historiadores dicen que eso lo hacían las mujeres prostitutas para que las conocieran. Entonces los peinados ostentosos no era que la mujer no debía peinarse, sino que era un peinado exagerado que se hacía en aquel tiempo. Como parte del contexto histórico, tenemos que conocer los modismos o los hebraísmos. Dice, un hebraísmo o un modismo es una expresión característica de una lengua, formada por un conjunto de palabras con una estructura fija y con un significado que no se puede deducir del significado de las palabras que lo forman. Eso dice el diccionario de la lengua española. Vamos a ver algunos ejemplos de modismos hispanos. Usted y yo los vamos a entender, pero una persona de otra cultura o de otro idioma tal vez no entendería. Dice, el joven metió la pata. Ese es un modismo. Si a nosotros
creo que todos los que estamos aquí sabemos que es eso, es un error. Pero alguien que no sabe, dice, oh, metió la pata, ¿y a dónde la habrá metido? La metió en el fuego, la metió en la comida, la metió, pero usted y yo sabemos qué quiere decir el modismo. Y eso pasa en el contexto histórico. En el judaísmo hay modismos que nosotros debemos como contexto histórico saber qué significa. Otro dice, échame una mano. Y usted y yo sabemos qué es echarme una mano. Pero alguien que no sepa de nuestra cultura diría, ¿y qué será eso, verdad? Echarme una mano es apoyarme. Pero si alguien no leyera de aquí a 3000 años, va a decir, echarme una mano. ¿Y a dónde se le habrá echado la mano? En la bolsa, en un saco, quién sabe. Echarme un ojo, otro. Entonces diría, no, hombre, esa persona lo está dejando sin órgano. Echarme un ojo y es vigilar. Ahora, esto es solo para que entendamos un poquito que hablando del judaísmo y de aquel comienzo, pues habían hebraísmos que nosotros debemos de entender. Ya en una clase pasada vimos que aborrecer en aquel tiempo era amar menos. Y el otro dice, este muchacho está en la luna. Esos son modismos nuestros. Entonces, en realidad, el que no sabe dice, wow, estaba en la luna el muchacho. Pero eso quiere decir, anda perdido, está distraído. Y este es un modismo que nosotros lo entendemos. Ok, ejemplo de modismos de los judíos, o sea, los hebraísmos. Miren lo que dice. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, alguien que quiera agarrar eso en forma literal puede hasta decir, estos han de haber nacido de día. Porque la Biblia dice que son hijos del día. Pues nacieron de día. Creo que más o menos nosotros entendemos lo que quiere decir, pero alguien que no lleve mucho tiempo en el cristianismo no lograría entender por qué dice la Biblia hijos del día. Este versículo dice, enfatiza que los creyentes son conscientes de su luz y propósito y no deben caer en la oscuridad. Además, se les exhorta a vivir con vigilancia y ser sobrios, evitando el comportamiento de los demás que duermen o se embriagan. Entonces, estas ideas son las que significan hijos de luz, ¿verdad? Que no podemos andar en la oscuridad. Isaías 60:15, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Entonces, fíjense bien, esto de gloria eterna, ustedes saben qué es hablar de eterno. Eterno es que ha existido por los siglos de los siglos. Y aquí este pasaje está usando un hebraísmo. Está hablando en realidad, aquí dice, este versículo habla sobre la restauración y la gloria de Jerusalén, que había sido despreciada y abandonada. Dios promete que a pesar de su estado de abandono, Jerusalén será honrada y será un lugar de gozo para todas las generaciones. No es que Jerusalén es eterna como Dios. No es que es gloriosa como Dios, pero es un modismo que está usando donde dice, haré que seas una gloria eterna. Quiere decir, te voy a honrar, pero no significa eres eterna, que Jerusalén siempre ha sido eterno como es Dios. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces acuérdense que cuando estamos estudiando, ¿verdad? Los demás contextos, como el textual, ver los textos antes, ver después. Ahora ver el contexto y ver el hebraísmo, los modismos. Entonces aquí hay un hebraísmo que dice aborrece a su padre y madre, que lo que significa en aquel tiempo es amar menos. Este versículo habla sobre que debemos amar menos a cualquier pariente que a Dios. El aborrecer de este tiempo, de ahora, es odiar o rechazar, pero en aquel tiempo era amar menos. Ejemplo de figuras de dicción. Ahora estamos viendo, hermanos, el contexto histórico y hay algunas figuras. Miren lo que dice el Salmo 77:15. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Ahora yo pregunto, sin que contesten, ¿Dios es espíritu o Dios tiene un cuerpo humano? Y aquí dice, con tu brazo redimiste. Dice, esta figura de dicción se llama antropomorfismo en forma de hombre. Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo, no tiene brazos. Esta figura habla del brazo de Dios, pero lo que expresa es su poder para redimir y liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, hermanos, miren, es importante el contexto histórico porque vemos lo que significaba en aquel tiempo, pero también hay modismos, palabras que se usaban en el hebraísmo, pues era el hablar hebreo, pero también hay figuras que se llaman figuras de dicción. Entonces, una persona que lee, con tu brazo redimiste a tu pueblo, dice, bueno, ya ves que allá dice que Dios es espíritu, pero él tiene brazo. Entonces él en realidad no es espíritu porque él tiene brazo. No, aquí lo que quiere decir con tu poder, porque por todos lados dice que Dios es espíritu. Dios no es igual a nosotros. En realidad él no tiene cuerpo. A veces es una figura, a veces aparece como un ángel, pero en realidad él es espíritu, ¿verdad? Y debemos entender lo que significan estas cosas según el contexto de aquellos tiempos. Y hay varias figuras y varios ejemplos, pues que hay muchos más, pero aquí pues estoy poniendo algunos ejemplos para que podamos entender. Entonces, si anotaron algo, si hay algo más que quieren agregar, si hay alguna pregunta, este es el tiempo que lo hagamos antes de terminar. ¿O están confundidos todos? Hoy sí estoy más preocupado, más bien. Mi hermano Gerardo lo veo con ganas. Bueno, a todos los veo con ganas. No, pastor, creo que está bien clara aquí la clase, en verdad. Sí, son modismo y hebraísmo, como usted está diciendo, para dar a entender ahora estos tiempos la palabra, ¿verdad? Que mucha gente, pues, no entiende, pues, porque no estudiamos muchas veces, ¿verdad? Y pues creo que esta clase es de mucha enseñanza para mí ahorita en este día, porque en verdad hay términos, ¿verdad? En la Biblia que no muchas veces no los entendemos, ¿verdad? Porque usted explicó algo ahí sobre el brazo de Jehová. Muchas personas lo miran literal, ¿verdad? Y pues muchas veces se mira, pues no es que se mire la mano real de Dios, ¿verdad? Pero se mira en acciones, en cosas que pasan en nuestras vidas que solo Dios es el único que ha podido poner la mano en ese momento, ¿verdad? En nuestras vidas de un accidente o cualquier cosa.
pero es como decir de que cuando uno no conoce, ¿verdad? La cultura, no conoce los modismos, venimos a caer en errores, ¿verdad? Como cuando usted estuvo hablando del beso, cuando estuve en España, a mí me tocó con un pastor, mire, hace mucho tiempo, vino un pastor argentino y ellos también saludan de besos y me dio 2 besos. Yo nunca había platicado con un argentino, o sea, medio había visto por la televisión, por decir así, ¿verdad? Pero no había visto esa acción. Y cuando me dio así, o sea, me saludó, hola, che, bien alegre el pastor. Y cuando me abrazó, me dio un beso aquí y otro acá, y yo me quedé ahí como frisado, rojo, ¿verdad? Porque no son culturas de nosotros, ¿verdad? Y eso muchas veces malinterpretan. Hay personas que malinterpretan. Allá por donde es el hermano Darío, ni lo vaya a tratar de besar porque Ahí quedan, papá. hay problemas. Entonces, no, nos enseña todo esto, ¿verdad? Lo que es la cultura, ¿verdad? También nos enseña de que diversas maneras, ¿verdad? De expresarse. Y vamos aprendiendo cada día más, pastor, así con esta clase que hoy tuvimos, muy interesante, muy edificante esta clase. Me gozo en verdad porque cada día aprendo más, pastor, cada día más aprendo. Me bajo cada día más al aprender, Amén, ¿verdad? amén. Gracias al Señor, hermano, gracias al Señor. Mi hermano Darío quiere decir algo, creo, no sé si de los besos o de qué. Lo besaron en España, dice. Sí. A ver, ¿quién más va a decir algo ahí? Creo que está frisado el hermano Darío, donde escuché eso de los besos. Mi hermano Danilo, mi hermana Jenny, o ya no, ya terminamos, oramos. Lo voy a llevar a España. Italia también se besan, 2 también. También, sí. Hay lugares que son 3. Sí. Ya no hay, hermano Danilo, ¿algo? Quita el volumen. Quita el speaker. No, está claro todo. Lo único que hay que estudiar y aplicar, Así es. ¿verdad? Esto que estamos viendo. Así es, sí. Es que esto pues, nos está enseñando una responsabilidad, ¿verdad? Especialmente delante de Dios. Tenemos que investigar, Sí. tenemos que asegurarnos de decir y sobre todo ayudar a otros pues que tal vez no saben y poderles explicar. Pero sí creo que es importante cada una de estas reglas o principios para que podamos acercarnos lo más que podamos a la Biblia, hermano. Inclusive estamos viendo esto para darnos una idea, pero no es que somos expertos, ¿verdad? No es que ya vamos a decir, yo ahora ya me la sé toda, ¿no? Pero nos da una idea. Y cuando vayamos a ver algún salmo o ver algo, entonces allí poder en realidad ver, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, si lo examinamos, dicen unas cosas que nosotros no lo entenderíamos, ¿verdad? Que la mujer es como la yegua y no sé qué, dice una frase y alguien diría, ¿y eso qué es? Pero es que está hablando poéticamente algunas cosas que hay que poder entender el contexto histórico para interpretarla, sí, porque alguien puede decir, no, hombre, esa Biblia es machista. ¿Cómo le dice a la mujer? Pero no es eso, porque también del hombre dice cosas. Y es por eso importante el contexto histórico. Hoy sí está listo el hermano Darío, que no sé si ya viajó a España para... No, que se me había ido, no sé qué pasó, se me fue la señal ahí. Le contaba, no, cuando llegué a España, pues la gente muy amable y me saludaron con un beso, pero yo me quedé con un beso y ellos me quedaron buscando la cara para darme el segundo. Entonces, como dice usted, son culturas y
y de repente pues hay que conocerlas, Es importante conocer la cultura, el contexto bíblico y la cultura de aquel tiempo. Es muy importante, creo, lo que estamos aprendiendo para poder estudiar la palabra en el momento de exponer un mensaje, que podamos también conocer el contexto. Sí, muy importante. En este caso, el contexto histórico. Amén. del tiempo de aquello a lo cual nos vamos a referir. Así es. Sobre todo para no caer en el error de una falsa enseñanza, sí. ¿Verdad? De repente de traer confusión al oyente. Es muy importante. Así es. Fíjense que yo creo que en todos los países, hermanos, si alguien se pierde 10 años, 20 años, 30 años, cuando regresa, escucha unos dichos que él no sabe. Y eso que es del mismo país y apenas han pasado 10 años, 20. Imaginen, nosotros estamos tratando de entender algo que fue hace 3000 años. Hace 2000 años. Entonces, por eso es que es importante que nos acerquemos lo más que podamos, comprendiendo estos principios que estamos viendo, ¿verdad? Analizando. Ya al final, en la última clase, les voy a decir los tipos de interpretación que hay, ¿verdad? Como un adelanto, quiero decirles que la mayoría se usa la interpretación histórica gramatical y esa tiene que ver casi con todo esto que estamos viendo. Pero hay otras, hay unas dos más que no vamos a entrar a verlas, pero se las voy a mencionar para que ustedes sepan que hay en forma general 3 maneras de interpretar la Biblia, digámoslo así. Aunque la mayoría de los estudiosos usan el gramático histórico. Y es casi los puntos que estamos viendo en esta clase, las reglas o los principios. No sé si hay algo más, hermanos. Como dijo el hermano Danilo, apenas lo que nos toca es estudiar, meterle, nada más, ¿verdad? Pero es importante. Si Dios permite, el video se está grabando, ¿verdad? Para que puedan tener el video. Hermano, es importante que cuando ustedes tengan tiempo le den una revisadita, porque ayuda bastante en realidad poder volver a escucharlo. Y también pues les voy a poner el material. No recuerdo si la clase pasada les puse el material o solo el video, pero si no, yo de todas maneras se los mando, ¿verdad? El material para que ustedes lo tengan. Y tal vez al final, más bien voy a volver a mandar todo el material para que lo puedan tener pues de un solo ahí, para que puedan estudiarlo, leerlo. Ok, si no hay nada más, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. No sé si la hermana Jenny está por ahí, ¿quiere decir algo? Pastor, estoy por aquí, todo bien. La verdad que fue muy bonita la clase de hoy. Es importante saber estos puntos, porque la verdad que eso yo no me lo sabía, pero bueno, ya hoy ya sé de qué se trata y para no cometer errores para exponer un sermón, no vaya a ser que esté hablando de otras cosas. Sí, así es. Bueno, gracias a Dios estamos aprendiendo, hermanos, ¿verdad? Estamos aprendiendo y como les he dicho siempre, lo poco que puedo saber, se lo transmito, ¿verdad? Porque siempre hay mucho más, hermanos, siempre hay mucho más. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Te damos en esta noche por el privilegio que nos das de poder comprender un poco más tu palabra y somos responsables. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, su familia. Ayúdanos, Señor, y bendícenos a todos. Y te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.
y nos vemos. Amén, amén. Bendiciones, Dios les bendiciones, bendiga. pastores. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Amor, ahí andan más. No te escucho, amor, espérame.